Hola, bienvenidos a Ale Cocina. En esta oportunidad hablaremos de la Casa Chorizo. Estarán presentes dos invitados especiales que, con la ayuda de estos, narraremos cómo surgieron estas casas que aparecieron con la llegada de inmigrantes al país entre los siglos XIX y XX. Espero que lo disfruten y les ayude en sus trabajos de la historia argentina. Suscríbete y dale like. Hasta luego. Las casas chorizo fueron el lugar y el hábitat donde vivieron la gran mayoría de los ciudadanos y de los rosarinos desde que Rosario se construyó. Este tipo de viviendas, que popularmente se llamaron casas de chorizo, casas de patios, la casa del inmigrante, eran construcciones que se fueron desarrollando a partir de completar las manzanas de la ciudad de Rosario. Manzanas que ya estaban preestablecidas de partir un desarrollo, un proyecto de tejido dentro del territorio. Vivimos en un territorio muy plano. Los espacios urbanos en nuestras ciudades fueron desarrollándose a partir de lo que nosotros llamamos damero, que sería el tablero del juego de damas, a partir de una cuadrícula muy definida en planos, en dibujos. De hecho, hay muchos planos originales de principios del siglo XIX, medio del siglo XIX, que ya van conformando lo que va a ser la ciudad de Rosario en un futuro. Ese tejido, conformado calles y manzanas, es la regla básica por la cual nace la ciudad de Rosario. Cada manzana se plantea con una subdivisión de terrenos, de lotes, de una medida en la que el frente era muy precisa. Habitualmente eran medidas de ancho los lotes de 10 varas, que era la unidad de medida que se utilizaba y que utilizaban los españoles en la época de la colonia, que después se siguió usando a lo largo del siglo XIX. Hasta que, bueno, se cambió el sistema métrico decimal. Esas 10 varas daban una medida traducida al sistema métrico 866. Es muy común en la ciudad de Rosario y en varias ciudades de la región. Lotes con una medida 866 de frente, con una profundidad que tiene según donde esté ubicada la manzana. Volviendo al tema de las casas, viviendas o construcciones, son las que fueron llenando cada uno de los lotes, consolidando la ciudad desde un centro original que era la zona catedral, la zona de la Plaza 25 de Mayo, hacia radialmente hacia el interior del territorio. Son la construcción colectiva más masiva que conformó la ciudad de Rosario. Las casas chorizos no son como un modelo de motos, autos o cualquier cosa que se haya replicado exactamente. Muy por el contrario, estas construcciones son un tipo de construcciones que vienen a un par de reglas básicas. En ese lote que estamos hablando, se construyen habitaciones de una medida normalmente que eran de 4,5 por 4,5 de alto o por 4 de alto. Habitaciones una tras una a continuación de la otra desde el frente hacia el fondo, dejando un patio que era el patio de ventilación e iluminación a estas habitaciones, aproximadamente de la mitad del lote total. Estas construcciones, por ejemplo, que eran una habitación a continuación de la otra, eran habitaciones multifuncionales. No es que una habitación era el comedor, una habitación era el estar, una habitación era el dormitorio, una habitación era una cocina. Se dan habitaciones de características muy similares en el cual, según el uso que hubiera, se le terminaba asignando un valor de uso. Esa flexibilidad sino en el espacio. Si en la función permitió que estas viviendas alojaran distintas calidades de grupos de familia. Estas construcciones también se desarrollaron como pensiones, donde en cada una de las habitaciones a lo mejor podría estar alojados familias independientes, lo que llamamos muchas veces conventillos. En las construcciones de la vivienda más grande han llegado a cohabitar hasta 8 o 10 familias enteras en una misma vivienda. Con el uso, las familias o la misma sociedad va encontrando cuáles son inconvenientes o cuáles son las virtudes que tiene un espacio que va habitando. A partir de ahí, va modificando por un lado costumbres y por otro lado va modificando los espacios que va habitando así. La habitación que va al frente empieza a ser la habitación de estar y la habitación de recibo de visitas o de parientes o de gente que no era necesariamente
por el interior de la familia. Por lo tanto, esa habitación empieza a adquirir otro tamaño. Se empieza a hacer más grande, empieza a estar más decorada, empieza a tener otros materiales. Los pisos a lo mejor se empiezan a modificar, empiezan a cambiar y empiezan a tener pisos de mayor calidad. Esto es a medida que van avanzando los años, donde empiezan a aparecer las decoraciones, las mansardas, aparecen los dinteles y las balaustradas. Las primeras casas chorizo que aparecieron en la ciudad de Rosario, el frente de estas era una verja, una puerta con rejas y un retiro de aproximadamente 4 metros. Y, a partir de ahí, comenzaba la construcción. Esta subdivisión de la manzana con el frente de 866 por fondo variable de 25 o 30 metros. Estas llegaban a tener hasta 50 a 60 metros de profundidad. En un principio empieza con la construcción de, por ejemplo, 2 habitaciones. Eso daba a ver la cantidad de dinero que poseía la familia o la persona que se pone a construir una vivienda en uno de estos lotes. La idea siempre fue que estas construcciones fueran en etapas, a medida que iba entrando dinero, como un pago en cuotas. Esa construcción iba ampliándose. El origen de estas eran normalmente de 2 o 3 habitaciones, con el baño al fondo. Cuando la familia iba agrandándose o se iba adquiriendo y se iba poniendo más dinero a la obra, una de las primeras ampliaciones que se hacía eran el frente de la casa, donde se colocaba una habitación que a lo mejor tenía una medida un poco más generosa. Se le hacía una puerta de entrada, una buena ventana a la calle y se leía que la fachada empezaba a tener intenciones decorativas un poco más opulentas. Pasado el tiempo y con la evolución de la demanda de espacio por el agrandamiento de las familias, o donde empiezan a ser habitadas por 3 generaciones, o gente que hace negocios también con esto, que tener más metros cuadrados para alquilar. En esto nace la idea de construir en altura. Entonces, las casas chorizo originales, que eran de una sola planta, donde las sencillas en su materialidad de muy sencilla construcción, ahora empiezan a hacer casas que tienen más metros cuadrados, construidos en planta baja, y se les puede empezar a sumar una planta alta. En ese proceso de complejización de la vivienda en cuanto a su especialidad, en cuanto a su volumen, en cuanto a su decoración, se ve plasmada en todas estas carpinterías muy trabajadas, donde se ponían rejas, molduras y decoraciones que estas privilegiaban espacios dentro de la vivienda. Gracias a una construcción cultural colectiva, estas casas duraron mucho tiempo y siguieron evolucionando y desarrollando. Hasta acá el video de hoy. Pudimos conocer qué eran las casas chorizos y por qué eran tan importantes en esa época. Espero que les haya servido mucho.
ya que nos costó bastante la realización de este video, que el único fin de este es dar a conocer la historia de nuestro país. Pronto subiremos más historias de la Argentina. Por lo tanto, estén atentos así no se pierden ningún video y así poder ayudarlos en sus tareas. Muchas gracias, espero que te suscribas y le des like al video. Hasta luego.